En el apacible pueblo de Aulett, Inglaterra, rodeado por interminables campos verdes y colinas bañadas por una suave bruma matinal, existía un lugar verdaderamente especial. A primera vista, podría parecer simplemente un parque natural, pero en realidad era mucho más que eso. Este era el Parque de Animales Salvajes de Aulett, un santuario único que no solo albergaba a criaturas extraordinarias, sino que también representaba un modelo de coexistencia entre humanos y animales. Dentro de sus límites, se tejían historias de rescate, redención y la increíble capacidad del ser humano para conectarse con la naturaleza. En el centro de esta maravilla se encontraba Tansy Pinot, una niña cuya infancia fue cualquier cosa menos común. Desde su nacimiento, Tansy había estado inmersa en un entorno que la mayoría de las personas ni siquiera podía imaginar. Para ella, despertar con el sonido de un águila en lo alto o ver a un grupo de lémures pasar ágilmente entre los árboles no era algo extraordinario, sino parte de su día a día. Su vida estaba rodeada de animales salvajes, no como figuras de exhibición, sino como compañeros, como individuos con historias propias. Tansy era el reflejo perfecto de su padre, Damien Pinot, un ecologista apasionado que había dedicado su vida a la conservación de especies amenazadas. Reconocido por su labor a nivel mundial, Damien no solo era un experto en la rehabilitación de animales, sino también un defensor de la importancia de conectar emocionalmente con la vida salvaje. Era un hombre de fuertes convicciones, que creía firmemente en que los animales merecían algo más que simplemente sobrevivir. Merecían prosperar en su hábitat natural, lejos del daño causado por los humanos. El Parque de Animales Salvajes de Aulett era su obra maestra, un lugar donde su visión se hacía realidad. Los amplios terrenos del parque habían sido diseñados para replicar los ecosistemas naturales de sus habitantes. Había secciones que imitaban las llanuras africanas, otras que recreaban las selvas tropicales, y espacios destinados a especies locales que requerían protección. Pero más allá de la infraestructura, lo que hacía especial a este lugar eran las historias que contenía. Había leones que habían sido rescatados de circos, osos que habían vivido en jaulas minúsculas, y aves que habían sido víctimas del comercio ilegal. Cada animal que llegaba al parque era recibido con respeto y cuidado. Uno de los casos más emblemáticos era el de los gorilas Alta y Bames, dos ejemplares de gorila occidental de llanura que habían llegado siendo pequeños y vulnerables, tras perder a sus familias por la caza furtiva. Para Tansy, estos gorilas no eran solo habitantes del parque. Desde que era apenas una niña, Alta y Bames habían sido sus compañeros constantes. Alta, la más imponente pero también la más gentil, era como una cuidadora para la pequeña Tansy, ayudándola a mantener el equilibrio cuando comenzaba a caminar. Bames, por otro lado, era el eterno juguetón, siempre dispuesto a correr y jugar, llenando los días de Tansy con risas y aventuras. Damien, siempre observador y protector, documentaba estos momentos con el objetivo de mostrar al mundo que los animales salvajes podían ser increíblemente amables y afectuosos si se les trataba con respeto. Él no solo quería salvar animales, quería cambiar percepciones, crear conciencia y, sobre todo, inspirar a las generaciones futuras. «Eres un puente entre nuestros mundos», le decía Damien a Tansy, especialmente en su 5º cumpleaños, cuando le entregó un collar con un colgante en forma de gorila. Ese obsequio no era solo un regalo, era un símbolo de la profunda conexión que la niña tenía con sus amigos peludos y del compromiso que llevaba en su corazón. El parque no solo era un refugio para animales, era también un laboratorio vivo de aprendizaje. Damien creía que involucrar a Tansy desde pequeña la prepararía para un futuro en el que entendiera la importancia de la conservación, no como una tarea académica, sino como una misión profundamente personal. Quería que su hija entendiera que cada animal rescatado era una vida restaurada, una oportunidad de esperanza para su especie y un recordatorio de la responsabilidad humana hacia la naturaleza. Así, el Parque de Animales Salvajes de Aulett se convirtió en el escenario de los primeros años de vida de Tansy, un lugar donde los humanos y los animales salvajes aprendían unos de otros. Bajo los cielos grises y cambiantes de Inglaterra, en medio de sonidos de rugidos, graznidos y el susurro del viento,
nació una historia que demostraría que los lazos entre especies no solo son posibles, sino esenciales para la supervivencia del planeta. La infancia de Tansy fue, sin lugar a dudas, un regalo de experiencias únicas que muy pocos niños podrían imaginar. Criada en el corazón del Parque de Animales Salvajes de Aulette, su vida estuvo marcada por su cercanía a los animales que allí habitaban, pero ninguno jugó un papel más significativo en su desarrollo que los gorilas Alta y Baines. Estos dos gorilas no solo eran sus compañeros de juegos, sino también sus primeros maestros, guías y protectores en un mundo donde los lazos entre especies no solo eran posibles, sino profundamente necesarios. Desde el momento en que Tansy dio sus primeros pasos, Alta, la imponente hembra de gorila, se convirtió en su sombra, siempre a su lado, vigilante pero suave en sus movimientos. El vínculo entre ellos comenzó a gestarse cuando Tansy era apenas una bebé, y sus padres la llevaban a la zona del parque donde Alta y Baines, ya adultos pero todavía jóvenes, residían. A menudo, se podía ver a Tansy, con su pequeña mano extendida, tocando la suave piel de Alta, mientras la gorila la miraba con ojos llenos de ternura y comprensión. La conexión inicial no fue inmediata, pero a medida que Tansy crecía, su relación con los gorilas comenzó a fortalecerse. Alta, con su naturaleza protectora y sabia, comenzó a entender las necesidades emocionales de la niña. La cuidaba de manera similar a como lo haría con un pequeño gorila, guiándola con suavidad a medida que aprendía a caminar. A veces, Alta se ponía de rodillas para estar a la altura de Tansy, dejando que la niña apoyara sus manos en sus brazos grandes y fuertes mientras daba sus primeros pasos vacilantes. Alta no era una madre biológica de Tansy, pero en su corazón, la niña ocupaba un lugar muy especial. En las primeras caídas de Tansy, cuando sus pequeños pies tropezaban con las piedras del sendero, Alta la levantaba suavemente, usando sus manos poderosas pero cuidadosas. Era un acto natural para la gorila, que había criado a sus propios hijos en la selva y entendía el valor de la paciencia y el apoyo en el crecimiento de un joven. A medida que Tansy fue creciendo, su rutina diaria comenzó a girar en torno a su tiempo con los gorilas. Desde el amanecer, podía escucharse la risa alegre de la niña mientras correteaba junto a Alta y Baines. La gorila Alta la guiaba por los amplios terrenos del parque, mostrándole cómo trepar árboles bajos, cómo reconocer los frutos que podían ser comestibles y cómo comunicarse de manera silenciosa, con gestos y movimientos que Tansy rápidamente aprendió a imitar. Baines, por otro lado, era el compañero travieso, siempre dispuesto a hacer travesuras. Si Alta era la protectora, Baines era el instigador de aventuras. A menudo, se le veía lanzando ramas de árboles a Tansy para que ella las atrapara, o corriendo por el parque con la niña detrás de él, riendo mientras intentaba alcanzarlo. Una de las cosas que más disfrutaban juntos era el juego de esconderse entre los arbustos. Baines corría y se escondía, esperando que Tansy lo encontrara. Cuando ella lo hacía, él saltaba hacia ella, cubriéndola con una lluvia de hojas y risas. Las lecciones de vida que Tansy aprendió con ellos no eran solo de juegos. A medida que se iba adentrando en su adolescencia, Alta y Baines comenzaron a mostrarle otras lecciones más profundas. Alta le enseñaba sobre la paciencia, la observación y el respeto por los ritmos naturales del mundo. Le enseñó a reconocer el lenguaje del viento, el sonido de los animales y la manera en que los ecosistemas funcionaban en perfecta armonía. Baines, por su parte, mostraba a Tansy cómo disfrutar de la libertad, cómo encontrar la belleza en las pequeñas cosas, como el canto de un pájaro o la suavidad de la hierba bajo los pies descalzos. Hubo momentos en los que la conexión entre Tansy y los gorilas llegó a ser tan profunda que las acciones de Alta y Baines parecían estar guiadas por un instinto casi maternal. Uno de los recuerdos más conmovedores de la niñez de Tansy fue el día en que, tras una caída especialmente fuerte, Alta la levantó en brazos con una ternura casi humana. La niña, aún dolorida, miró a la gorila con ojos llenos de confianza y gratitud. En ese momento, Tansy comprendió que, aunque era humana, el amor de Alta por ella no conocía barreras de especie. En otra ocasión, cuando Tansy era un poco mayor y había aprendido a caminar con mayor confianza, se perdió en uno de los senderos del parque.
La niña, ansiosa por encontrar a sus padres, comenzó a llorar. Fue Baines quien, al escuchar sus sollozos, acudió en su búsqueda. Se acercó lentamente y, al verla, la tocó con su gran mano en la espalda. En lugar de asustarse, Tansy lo miró con ojos brillantes, aliviada de ver a su amigo. Baines la guió de vuelta, sin prisas, sin miedos. Cuando finalmente llegaron con su padre, Tansy miró a Baines y, con una sonrisa, le dio las gracias, consciente de que, en ese mundo, los seres que parecían tan diferentes compartían el mismo amor y la misma capacidad de cuidar. Las escenas cotidianas entre Tansy y los gorilas eran un recordatorio constante de que la bondad no tiene fronteras y que el entendimiento y el amor entre especies no solo son posibles, sino esenciales. El Parque de Animales Salvajes de Aulett no solo era un refugio para los animales, sino también un espacio donde Tansy aprendió a ser más humana a través de su conexión con seres que, aunque tan diferentes a ella, compartían un alma profundamente empática y protectora. La infancia de Tansy, rodeada de gorilas, le dejó un impacto profundo, forjando una conexión única con el mundo natural. Desde su primer encuentro con Alta y Baines, pudo experimentar una comprensión y empatía que la mayoría de las personas nunca alcanzaría. Estos gorilas no eran solo compañeros de juegos, sino maestros silenciosos que le enseñaron más sobre la vida que cualquier lección académica. A través de su vínculo con ellos, Tansy aprendió la importancia de la paciencia, la colaboración y el respeto mutuo. Alta, con su calma imponente, le mostró el poder de la serenidad y el autocontrol. Mientras tanto, Baines, más juguetón y travieso, la enseñó a disfrutar de los pequeños momentos, a reír incluso en medio de los desafíos. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir algo más sobre estos impresionantes animales. Tansy observaba cómo los gorilas, a pesar de su tamaño y fuerza, tenían una increíble capacidad de afecto y ternura, especialmente hacia ella. Alta, con su comportamiento protector, se convirtió en su guía en el mundo natural. Cuando Tansy aprendió a caminar, Alta la vigilaba con ojos atentos, asegurándose de que no cayera. A menudo la ayudaba a mantener el equilibrio, apoyando su mano gigante y suave en su espalda, como un padre amoroso. Era un momento lleno de sencillez y sabiduría, una enseñanza de que, a veces, la forma más firme de amor es una presencia tranquila y constante. Baines, en cambio, estaba siempre dispuesto a correr y saltar, a participar en las travesuras de Tansy. Jugaban a esconderse entre los árboles, a saltar de un lado al otro de las rocas, y Baines se aseguraba de que Tansy siempre tuviera un compañero de juegos. Aunque su energía parecía inagotable, nunca le faltaba ternura en sus gestos. A través de ellos, Tansy entendió la importancia de la conexión emocional, de la comunicación sin palabras y de la alegría compartida. El impacto de estos años de convivencia fue significativo. No solo le enseñaron sobre los gorilas, sino sobre el propio ser humano. Tansy aprendió que la verdadera conexión entre las especies no dependía de las palabras, sino de las acciones y la comprensión mutua. Los gorilas le demostraron que, incluso en un mundo tan vasto y diferente, había formas de encontrarse, de comprenderse y de cuidarse. Ellos le enseñaron que no importa cuán diferentes puedan parecer dos seres, hay una esencia compartida que puede conectar a todos los seres vivos. A medida que Tansy crecía, también lo hacía su entendimiento de la naturaleza y su papel en ella. Reflexionaba sobre el vínculo que había formado con Alta y Baines y comprendía la lección más importante de todas, la necesidad de respeto por todas las formas de vida. Aprendió que el amor por los animales no solo se trataba de cariño, sino también de responsabilidad. Era una lección de humildad, pues los gorilas no solo eran animales para ser observados, sino seres que poseían inteligencia, emociones y una historia que merecía ser respetada y preservada. Este respeto hacia la naturaleza, aprendido de la manera más pura posible, a través de la convivencia, fue lo que marcó la diferencia en su vida. Tansy comprendió que su misión en la vida, al igual que la de su padre, era proteger a esos seres vivos, su hábitat y todo lo que dependía de él. Estos gorilas le enseñaron que el vínculo entre especies no se basa solo en la simpatía o la bondad, sino en la necesidad de preservación,
la comprensión mutua y la convivencia armoniosa. A través de los ojos de Alta y Baines, Tansy vio el mundo con una nueva perspectiva, un lugar que necesitaba ser entendido, protegido y, sobre todo, respetado. El día que Tansy escuchó por primera vez que Alta y Baines serían liberados fue como si el tiempo se detuviera. En la sala principal del parque, los conservacionistas y su padre mantenían conversaciones largas y técnicas, sus palabras llenas de términos como reintroducción, adaptación y supervivencia. Aunque Tansy tenía solo 11 años, podía percibir la gravedad del asunto. Se sentaba en silencio cerca de la puerta, observando los rostros concentrados de los adultos mientras discutían cada detalle, desde la elección del área para la liberación hasta los métodos para garantizar la seguridad de los gorilas. Damián, con su característico tono calmado pero firme, explicaba los desafíos. No es solo liberarlos y ya, dijo en una ocasión, dirigiéndose al equipo, es asegurarnos de que tengan las habilidades necesarias para prosperar. Su instinto estará ahí, pero después de años aquí, hay hábitos que debemos reforzar o cambiar. Estas palabras resonaban en la mente de Tansy, quien empezaba a comprender que el amor por los animales significaba, a veces, dejarlos ir. Mientras los preparativos avanzaban, Alta y Baines comenzaron un riguroso proceso de entrenamiento. Se les enseñaba a buscar alimento en condiciones controladas, a identificar plantas seguras para comer y a reconocer señales de peligro en su entorno. Tansy observaba cómo los cuidadores colocaban pequeños obstáculos en sus áreas de juego para simular los desafíos de la selva. A veces, Alta miraba a Tansy mientras ella lo observaba desde la distancia, y en esos momentos parecía haber una comprensión silenciosa entre ellos. Baines, más juguetón por naturaleza, tenía dificultades para concentrarse en las sesiones. A menudo intentaba transformar los entrenamientos en juegos, lo que provocaba risas en el equipo pero también frustración en los entrenadores. Tansy solía intervenir, hablando suavemente con él, recordándole las lecciones. Baines parecía escucharla más que a cualquier otra persona, lo que llenaba a Tansy de un orgullo silencioso. La separación inminente pesaba en el aire, especialmente para Tansy, quien pasaba cada vez más tiempo con los gorilas. Dibujaba retratos de ellos en su cuaderno, escribía pequeñas historias sobre sus aventuras juntos y, en sus momentos de soledad, les susurraba palabras de ánimo. «Vais a estar bien», les decía mientras se sentaba cerca de su recinto. «Papá y yo os estamos preparando para algo increíble». El día antes de la liberación, Damián llevó a Tansy a un paseo por el parque. Caminaron en silencio durante un rato hasta que su padre se detuvo y la miró. «Sé que esto es difícil para ti», dijo con una voz cargada de emoción contenida. «Pero esto no es un adiós. Lo que estamos haciendo aquí tiene un propósito mayor. Alta y Baines tendrán una oportunidad de ser lo que siempre debieron ser, libres». Tansy asintió, aunque las lágrimas ya estaban acumulándose en sus ojos. Sabía que su padre tenía razón, pero eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. Esa noche, se despidió de Alta y Baines en su corazón. Les habló durante horas, recordando momentos compartidos, prometiéndoles que nunca los olvidaría. Al amanecer, la reserva bullía de actividad. Los camiones estaban listos, las cajas de transporte aseguradas, y el equipo trabajaba con precisión meticulosa. Tansy permaneció junto a los recintos de los gorilas, observándolos mientras eran guiados hacia las cajas. Alta parecía tranquila, su mirada serena como si entendiera que este era su destino. Baines, sin embargo, emitía sonidos graves de incomodidad, buscando a Tansy con la mirada. Ella se acercó, poniendo su mano contra la caja. «Todo estará bien, amigo», dijo en voz baja. Baines se calmó al instante, como si su voz fuera todo lo que necesitaba para sentirse seguro. Cuando los camiones comenzaron a moverse, llevándose a Alta y Baines, Tansy levantó la mano en un gesto de despedida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero también había una chispa de esperanza en su mirada. Sabía que estaba presenciando algo grande, algo que iba más allá de su propia tristeza.
Alta y Baines iban hacia un nuevo capítulo, y aunque su ausencia dejaría un vacío, también significaba que su vida en la reserva había sido un éxito. El día de la despedida llegó como un susurro silencioso entre los árboles. El aire estaba fresco, pero en el corazón de Tansy el calor de la emoción y la tristeza la envolvía como una manta pesada. El camión de la liberación ya estaba estacionado, las puertas abiertas, esperando que Alta y Baines hicieran el último paso hacia su libertad. El equipo de conservacionistas se movía con la eficiencia de siempre, pero nadie podía evitar el eco de la emoción que flotaba en el aire. Tansy estaba junto al recinto donde los gorilas habían pasado los últimos años, observando cómo los cuidadores los guiaban hacia las cajas. Cada paso de Alta y Baines era un recordatorio de lo lejos que habían llegado desde aquellos días en que, siendo tan solo bebés, habían sido entregados a la reserva en busca de un futuro mejor. Ahora, esa promesa se cumplía. La naturaleza les esperaba. Alta, la gorila que había sido como una madre para ella, caminó lentamente hacia el camión. Su mirada fija en Tansy, llena de una sabiduría que solo los ojos de un animal que ha vivido tanto pueden reflejar. Baines, como siempre, más juguetón y curioso, seguía los pasos de su madre, mirando a su alrededor con la misma fascinación que había tenido desde su primer día en el parque. Tansy se acercó a Alta, su corazón palpitando fuertemente mientras la tocaba suavemente en el hombro. La gorila se detuvo por un momento, sus grandes ojos fijos en los de Tansy, como si comprendiera la gravedad del momento. Tansy acarició su pelaje, un gesto que era a la vez de despedida y agradecimiento. «Te voy a extrañar, Alta. Gracias por todo lo que me enseñaste». Sus palabras se ahogaron en un sollozo, pero se mantuvo firme. Alta inclinó su cabeza ligeramente, como si comprendiera y aceptara su adiós, un último acto de cariño antes de dar el paso hacia su nueva vida. Baines se acercó entonces, tocando la mano de Tansy con su cara. El joven gorila siempre había sido más travieso, y ver cómo su naturaleza inquieta se suavizaba en estos momentos le rompía el corazón a Tansy. «Baines, siempre serás mi compañero de travesuras», susurró, con una sonrisa triste en sus labios mientras acariciaba su mejilla. Baines se quedó allí por un momento, sus ojos brillando con algo cercano al entendimiento. Con un pequeño gorjeo, se alejó hacia el camión. En la distancia, Damián observaba la escena con una expresión seria. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y sacrificio. Sabía que lo que estaban haciendo no era fácil, ni para él ni para Tansy. La conservación no era solo una cuestión de proteger a los animales, sino de permitirles vivir sus vidas en libertad, incluso si eso significaba separarse de ellos. El sacrificio, pensó, era necesario. La verdadera conservación implicaba aprender a soltar. Se acercó a Tansy, colocando una mano en su hombro. «Lo has hecho bien», le dijo suavemente. «Ellos ahora tienen lo que necesitan para vivir. Y tú también aprenderás a vivir con este recuerdo. Esto es parte del proceso, del sacrificio que tenemos que hacer para que la naturaleza siga su curso». Tansy asintió, pero las lágrimas seguían cayendo, no solo por el adiós, sino por el peso de las palabras de su padre. Damián tenía razón. Su sacrificio no solo estaba en liberar a los gorilas, sino en soltar el amor que sentía por ellos para darles la oportunidad de prosperar. El amor no siempre significaba retener, a veces, el verdadero amor era permitirles volar, correr y vivir sin restricciones. Cuando el camión comenzó a moverse, Tansy observó a Alta y Baines por última vez. El sonido de las ruedas rodando sobre el camino empedrado se mezcló con los suaves gorjeos de Baines, que había comenzado a dar saltos de alegría al ver el mundo más allá de su jaula. Era un sonido que le rompió el corazón, pero también un sonido de esperanza. Ellos se irían, pero su legado quedaría. En su cuello, Tansy llevaba un pequeño collar, el mismo que Alta le había dejado en su última lección. Era un símbolo de su vínculo, una representación tangible de todo lo que habían compartido. Aunque los gorilas ya no estarían a su lado, el collar sería su recordatorio,
la prueba de que el amor por la naturaleza y los seres vivos es algo que perdura. Y aunque la tristeza del adiós la invadiera, sabía que aquel collar era un símbolo de esperanza, de que todo lo que habían hecho juntos no había sido en vano. El sol brillaba con fuerza en ese día de despedida, iluminando el rostro de Tansy y reflejando en su collar, mientras veía el camión desaparecer en la distancia. En su corazón, guardaba la certeza de que, aunque Alta y Baines volvieran a la naturaleza, siempre tendrían un lugar especial en su vida. Un lugar donde la conservación no solo era una misión, sino una historia de amor, sacrificio y aprendizaje. Los años pasaron como un susurro, y Tansy creció, dejando atrás la niña que había compartido su vida con los gorilas. Sin embargo, los recuerdos de Alta y Baines nunca se desvanecieron, y en su mente y corazón, seguían presentes como una huella indeleble, marcando su camino. A medida que se adentraba en su vida adulta, comenzó a estudiar conservación y ecología, eligiendo una carrera que no solo honraba su amor por la naturaleza, sino también el legado de su infancia en el parque de Aulet. Cada lección, cada descubrimiento en las aulas, la acercaba más a la misión que había comenzado en aquellos primeros días con Alta y Baines. El tiempo fue testigo de cómo se forjaba su crecimiento personal. Tansy se convirtió en una profesional reconocida en su campo, pero a pesar de su éxito, una parte de ella siempre sentía la falta de aquellos gorilas. La sensación de que, en algún lugar del mundo, ellos aún caminaban bajo el cielo abierto, tal vez cerca de la selva donde habían sido liberados, seguía siendo una llamada silenciosa en su interior. A lo largo de los años, esa necesidad de regresar a sus orígenes se fue fortaleciendo. Recordaba la suavidad del pelaje de Alta, los juegos traviesos de Baines y las lecciones que aquellos gorilas le habían enseñado sobre la naturaleza, sobre el respeto mutuo entre especies. Su trabajo se convirtió en una búsqueda por comprender la conexión profunda entre los seres humanos y los animales, y de encontrar formas efectivas de proteger y preservar esos vínculos. Fue entonces cuando Tansy tomó una decisión audaz, casi intuitiva. A pesar de la distancia que había entre ellos, y la duda sobre si Alta y Baines aún estarían allí, decidió organizar una expedición para encontrarlos. El sueño de reunirse con ellos, de verlos libres en la naturaleza que siempre fue su hogar, nunca la abandonó. El plan no solo era un impulso personal, sino también un desafío profesional, demostrar que la conservación no solo podía lograrse en un parque o en una reserva, sino que la naturaleza, aunque a veces cruel y salvaje, era el espacio donde los animales realmente pertenecen. Así, después de meses de planificación, comenzó a reunir un equipo de expertos en la selva, biólogos, guías y conservacionistas dispuestos a unirse a su misión. La expedición hacia la selva tropical fue un proyecto colosal, lleno de detalles logísticos y desafíos inherentes a la naturaleza misma del viaje. El equipo, una mezcla de experimentados científicos y jóvenes entusiastas, se reunió en la base de operaciones, con mapas extendidos sobre mesas de madera y listas interminables de suministros. Sabían que este no sería un viaje fácil. Las junglas tropicales no solo estaban llenas de vida salvaje, sino también de obstáculos imprevistos, desde terrenos difíciles hasta clima impredecible. Cada miembro del equipo había sido seleccionado por su habilidad para afrontar las adversidades de la selva, pero el propósito de Tansy era claro: encontrar a Alta y Baines, y estudiar cómo la reintroducción de especies podría influir en la preservación de ecosistemas enteros. El viaje hacia lo desconocido comenzó en un amanecer cálido y húmedo. Mientras el avión despegaba hacia la región selvática, Tansy observaba el horizonte desde la ventana, su mente llena de anticipación y recuerdos. Sabía que este sería un viaje que cambiaría todo. La selva era inmensa, su vegetación espesa y su fauna desconocida para los ojos no entrenados. Al llegar, la temperatura aumentó de manera inmediata, el aire pesado y húmedo, como una capa que rodeaba cada respiro. El equipo aterrizó en un pequeño poblado a las afueras de la selva, donde serían guiados por expertos locales que conocían las rutas y los secretos de la jungla. La primera impresión de la selva fue abrumadora. El aire estaba cargado de olores terrosos, una mezcla de hojas mojadas, tierra y vegetación que impregnaba la piel. Los sonidos de la selva eran intensos,
el canto de aves exóticas, el retumbar de los tambores invisibles de los insectos, y el susurro constante de las hojas movidas por el viento. Era un caos armonioso, un lenguaje natural que Tansy recordaba vagamente de su infancia, pero que ahora se sentía como algo completamente nuevo, como si estuviera redescubriendo un lugar al que siempre perteneció. Mientras se adentraban más en la selva, los caminos se volvían más estrechos y tortuosos. La vegetación era tan densa que a veces parecía que el mundo se cerraba sobre ellos, pero el equipo seguía avanzando con determinación. Para Tansy, cada paso en ese terreno salvaje era un regreso a casa, un viaje hacia el corazón de lo que había sido su vida antes de que la separación con Alta y Baines la llevara por otro camino. Sin embargo, no era solo nostalgia lo que la guiaba, sino también la responsabilidad de llevar a cabo una misión que podría cambiar la forma en que el mundo veía la conservación. A medida que avanzaban, las impresiones sensoriales de la selva se multiplicaban. Los colores vibrantes de las flores y los árboles contrastaban con la sombra que ofrecían las copas altas, creando un juego de luces y sombras en el suelo del bosque. La humedad del aire se impregnaba en la piel, mientras los insectos zumbaban alrededor, ignorantes de la importancia de la misión que llevaban consigo. Todo en la selva hablaba de vida, de conexión, de un equilibrio frágil que debía ser protegido. Tansy respiró profundamente, recordando su niñez entre los gorilas. Aunque la selva estaba llena de misterio y peligros, para ella siempre habría sido el hogar natural de aquellos a quienes había amado tanto. Ahora, no solo buscaba el reencuentro con Alta y Baines, sino también entender el vasto ecosistema que ellos representaban. ¿Cómo podría ayudar a otras especies a encontrar su lugar en este complejo rompecabezas que era el planeta? Esta expedición no era solo una búsqueda personal, sino un intento de reconciliar el pasado con el futuro, de ver cómo las semillas que había sembrado años atrás en su corazón germinaban en la selva misma. Cada paso hacia adelante era un paso más cerca del reencuentro, pero también una oportunidad para aprender, para entender el profundo lazo que une a todas las criaturas de la Tierra, grandes y pequeñas. La expedición apenas comenzaba, pero ya se sentía como un viaje hacia el alma misma de la naturaleza. La expedición había comenzado con el propósito claro de encontrar a Alta y Baines, pero la selva, vasta y compleja, había empezado a revelar sus propios secretos. Tansy, aunque experimentada en la conservación y la naturaleza, sabía que este sería un desafío único. La clave de su búsqueda era el uso de tecnología moderna, combinada con la sabiduría de los guías locales, quienes conocían los rincones más remotos de la jungla como si fueran su propio hogar. El equipo había traído consigo collares de radio, dispositivos que se ajustaban a los animales y les permitían a los conservacionistas rastrear sus movimientos a través de señales transmitidas a través de frecuencias específicas. Aunque nunca antes había usado esta tecnología para seguir a gorilas, Tansy confiaba en que esta herramienta podría ser esencial para la tarea. Los collares habían sido colocados en algunos de los gorilas que habían sido liberados años antes, y la señal que enviaban era débil, pero aún presente. El equipo, armado con sus radios y receptores, estaba en alerta máxima, buscando cualquier indicio de la presencia de los gorilas en esa vasta y espesa selva tropical. Los guías locales, hombres y mujeres con una relación profunda con la selva y su fauna, lideraban el camino. Su conocimiento del terreno era invaluable. Sabían cómo leer los signos sutiles, una huella reciente en el barro, las ramas quebradas de un árbol, el susurro del viento que movía las hojas de manera diferente cuando un animal pasaba cerca. Tansy, aunque había vivido en el parque de Aulette y había experimentado la vida silvestre desde joven, sentía una profunda admiración por la habilidad y el respeto que los guías mostraban por la selva. Para ellos, cada ser, desde el insecto más pequeño hasta el gorila más grande, tenía un papel en el gran ciclo de la vida. A medida que avanzaban, la emoción crecía en el equipo. El primer encuentro con animales salvajes siempre era una mezcla de emoción y respeto. Elefantes que caminaban majestuosos a lo lejos, monos que saltaban de árbol en árbol, y aves de colores vibrantes que atravesaban el cielo. Cada uno de estos encuentros confirmaba que la selva era un lugar lleno de vida,
pero también un recordatorio constante de los riesgos y desafíos que implicaba el trabajo en un ecosistema tan dinámico. El equipo se detuvo varias veces, escuchando atentamente las señales de radio. La señal de los collares de los gorilas parecía acercarse, pero la selva era tan espesa que nunca estaban completamente seguros de lo que les esperaba más adelante. Los sonidos del bosque se volvían más intensos, el crujir de las hojas bajo los pies, los ruidos inconfundibles de los animales moviéndose entre los arbustos. Todo parecía estar en armonía, pero el tiempo también comenzaba a presionar. La incertidumbre se asentó lentamente sobre ellos. ¿Estaban cerca? ¿Realmente encontrarían a Alta y Baines después de tanto tiempo? El corazón de Tansy latía más rápido conforme se acercaban al lugar donde se había detectado la señal más fuerte de los collares. Sabía que el reencuentro podría ser tan emotivo como peligroso. Los gorilas, aunque ya habían sido liberados, seguían siendo animales salvajes con sus propios instintos y comportamientos. ¿Cómo reaccionarían al ver a Tansy después de tantos años? ¿Estarían dispuestos a acercarse? Las preguntas flotaban en su mente, pero no podía perder la concentración. Sabía que este era su momento de ser testigo de la conexión entre la humanidad y la naturaleza en su forma más pura. El equipo se acercó aún más, atravesando un estrecho sendero lleno de barro y vegetación densa. El aire caliente y húmedo de la selva se pegaba a la piel, pero nada de eso importaba en ese momento. Tansy sentía que cada paso la acercaba a un sueño que había tenido desde que era niña, una sensación indescriptible que solo la naturaleza podía despertar en ella. La jungla, en su inmensidad, parecía contener una promesa, pero también un desafío. El encuentro con los gorilas no sería solo un reencuentro personal, sino también una oportunidad para demostrar lo que la conservación podía lograr si se daba el espacio adecuado a los animales y sus hábitats. De repente, la señal del collar se intensificó. Tansy se detuvo en seco, levantando la mano para que el equipo también lo hiciera. Todos se quedaron en silencio, apenas respirando, mientras escuchaban atentamente. El sonido de las hojas crujir en la distancia, el eco de algún animal moviéndose, parecía anunciar que estaban cerca. El corazón de Tansy latió más rápido, y un suspiro colectivo recorrió al equipo. Este era el momento de la verdad. Avanzaron con cautela, paso a paso, la tensión era palpable. Nadie quería hacer ruido, nadie quería romper la magia del momento. La jungla parecía susurrar alrededor de ellos, el tiempo parecía haberse detenido. El lugar donde se había detectado la última señal del collar estaba justo delante de ellos, y la emoción era casi insoportable. Estaban tan cerca, pero también tan lejos de saber lo que les esperaba. Los ojos de Tansy brillaban con una mezcla de esperanza, nerviosismo y una profunda gratitud por estar allí, en ese preciso lugar, en ese preciso momento, en el que el pasado y el futuro podrían encontrarse. La jungla estaba a punto de revelar su secreto. Y la búsqueda de Tansy, la que había comenzado años atrás, estaba a punto de llegar a su clímax. El aire en la selva estaba cargado de expectación, una quietud que solo se interrumpía por el susurro de las hojas y el lejano canto de aves. Después de horas de rastreo, el equipo se encontraba a tan solo unos pasos de lo que podría ser el momento más significativo de la expedición. La señal del collar había llegado a su punto máximo, lo que indicaba que estaban increíblemente cerca de los gorilas, pero el terreno seguía siendo un laberinto impenetrable de vegetación espesa. Cada paso era un desafío, un recordatorio de la naturaleza indomable de ese lugar, pero el objetivo estaba tan cerca que la presión aumentaba en cada miembro del equipo. De repente, un sonido sutil, apenas audible, hizo que todos se detuvieran. El crujir de las ramas. El viento moviendo suavemente las hojas. Y luego, algo más. Un profundo suspiro de la selva que parecía reconocer su presencia. Tansy sintió como la respiración se le aceleraba, los latidos de su corazón retumbando en su pecho. El equipo se acercó con cautela, pero no fue hasta que ella lo vio que todo lo demás dejó de importar. Allí, en un claro entre los árboles,
apareció Baines. Era él, indudablemente. Aunque su cuerpo había cambiado, su porte imponente, su rostro ahora más maduro pero igualmente familiar, lo dejaban claro. Baines, el gorila que había sido su compañero de travesuras, que había compartido tantos momentos de su infancia, ahora estaba frente a ella, en su hábitat natural, libre. Sus ojos se encontraron con los de Tansy. Fue como si todo el tiempo transcurrido desde la separación desapareciera en un instante. La mirada de Baines, aunque curiosa y cautelosa, mantenía un brillo de reconocimiento. Tansy se quedó paralizada por un momento, incapaz de mover un músculo. Los años de trabajo, la preparación, y sobre todo, los recuerdos de su infancia se condensaban en esa única mirada. Allí estaba Baines, tal como lo recordaba, pero diferente. Más grande, más fuerte, pero con esa misma chispa traviesa en los ojos que había visto tantas veces cuando era niña. Las cicatrices de la vida salvaje eran visibles, pero su postura era tranquila, poderosa. El equipo a su alrededor también había quedado en silencio, observando en un asombro que solo el contacto con lo salvaje podía provocar. Nadie se atrevió a hacer un sonido, ni un solo movimiento. El momento parecía suspendido en el tiempo. Baines, al igual que el equipo, no se movía. Estaba evaluando, tomando una decisión, y al igual que los gorilas en la naturaleza, su comportamiento era cauteloso, pero no amenazante. Tansy dio un paso hacia adelante, casi de forma instintiva, pero luego se detuvo, consciente de lo que implicaba. Su primer impulso fue abrazarlo, pero lo sabía, ese tipo de conexión, esa cercanía, debía ganarse nuevamente. La selva, la vida salvaje, no reconocen los viejos lazos con facilidad. Solo el respeto, la paciencia y el tiempo podían recuperar lo que una vez fue. Baines no retrocedió, pero su mirada era profunda, llena de esa inteligencia que solo los animales más sabios tienen. Los ojos de Tansy se humedecieron sin poder evitarlo. Era él. Su compañero, su amigo, su hermano de la jungla, ahí estaba. Y el reconocimiento mutuo comenzó a desplegarse como un delicado ritual de aceptación. El gorila emitió un sonido bajo, un gruñido suave, pero no agresivo. El equipo permaneció en silencio absoluto, mientras Tansy comenzaba a comprender que Baines estaba evaluando su presencia, preguntándose si ella era la misma niña que había sido parte de su vida tanto tiempo atrás. No fue hasta que Tansy, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, dio otro paso hacia él, más calmada, menos ansiosa. Quería que supiera que no representaba una amenaza. Solo un ser humano que había crecido y que lo había buscado con todo su ser. De repente, Baines dio un paso hacia adelante, acercándose lentamente, sin apartar su mirada de Tansy. Fue un momento tan tenso que Tansy casi contuvo la respiración. El gorila no hizo ningún movimiento brusco. Todo estaba en silencio, excepto por el crujir de las hojas bajo sus pies. Y cuando sus miradas se cruzaron nuevamente, Tansy pudo ver en sus ojos la aceptación, el reconocimiento. Y tal vez, una chispa de cariño, de los viejos tiempos que habían compartido en el parque. La selva se volvió un lugar sagrado en ese instante. Todos los ruidos desaparecieron. No había nada más importante que ese reencuentro. Baines y Tansy, de alguna forma, se entendían. Habían cambiado, pero no tanto como para que la conexión entre ellos se desvaneciera. Baines se acercó un poco más, hasta que estuvo a unos pocos metros de Tansy. Y, por un breve momento, la selva quedó en silencio absoluto. El equipo observó, con los ojos fijos en el gorila, esperando cualquier señal de cambio, de alerta, pero no vino. Tansy bajó lentamente la mano, extendiéndola hacia él. No intentó tocarlo, no en ese momento, pero era su forma de decirle, sin palabras, que confiaba en él. Que estaba allí para él, como lo había estado siempre. El gorila se detuvo. Los ojos de Tansy se llenaron de lágrimas, pero también de gratitud. Sabía que,
aunque aún quedaba mucho por entender sobre su vida salvaje, el primer paso había sido dado. Baines la había reconocido, y eso era todo lo que necesitaba para saber que, a pesar del tiempo y la distancia, el vínculo que habían compartido seguía intacto. En ese instante, el equipo respiró aliviado, y una sensación de esperanza y satisfacción invadió a Tansy. La búsqueda había dado fruto, no solo en la forma física de Baines, sino en el reconocimiento mutuo de un pasado compartido, de una conexión que trascendía la naturaleza misma. Era el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Baines y Tansy, sino para todos los que trabajaban incansablemente para garantizar que los gorilas como él pudieran vivir en libertad y seguridad. Y con ese primer paso hacia el reencuentro, Tansy entendió profundamente que, a veces, la verdadera conservación no solo es salvar vidas, sino también honrar las conexiones que existen entre los seres vivos, sin importar lo distantes que puedan estar. El momento que seguía al primer encuentro entre Tansy y Baines fue como una explosión de emociones reprimidas durante años. Cuando Baines, lentamente y con una serenidad impresionante, dio un paso más hacia Tansy, el silencio de la selva se rompió solo por el susurro del viento que atravesaba las copas de los árboles. Su presencia era imponente, pero también cargada de algo profundo, un entendimiento silencioso entre dos seres que habían compartido un pasado y que, aunque separados por el tiempo, nunca dejaron de buscarse. El gorila se acercó aún más, y sin previo aviso, extendió sus largos brazos hacia ella. Tansy, con el corazón acelerado, sintió que su propio cuerpo no respondía. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de sorpresa y añoranza. Recordaba cómo Baines había sido su compañero de juegos, su amigo protector, el que siempre la había cuidado como un hermano mayor. El instante en que sus brazos se cruzaron fue una explosión de emociones. Baines la abrazó suavemente, pero con una fuerza que hablaba del profundo lazo que compartían. La calidez de su cuerpo, su olor a tierra y vegetación, a vida salvaje, la envolvieron, y Tansy no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. El abrazo, aunque silencioso, dijo más que cualquier palabra. Fue un lazo renovado, una conexión que nunca se rompió, aunque la distancia, el tiempo y la vida en la selva parecían haberla dejado atrás. Baines, con su sabiduría y su fuerza, la reconoció de inmediato. No era solo el gesto de un animal salvaje acercándose a una humana. Era el gesto de un compañero, de un ser que había compartido su vida con Tansy en una época que ambos recordaban. Los gorilas no olvidan, y lo que un día fue una amistad sincera, no se pierde en el olvido. Tansy, abrazada a Baines, se permitió un momento de vulnerabilidad. Su mente viajaba atrás en el tiempo, cuando era una niña que jugaba en el parque, rodeada de gorilas y cuidadores, sin imaginar que este momento de reencuentro sería tan simbólico. Ese abrazo no solo era un recordatorio de los viejos tiempos, sino una reafirmación de todo lo que había aprendido a lo largo de los años. La conexión entre los humanos y los animales, especialmente aquellos que han sido criados en su entorno natural, no es efímera. Era un lazo que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Lo hemos logrado, pensó Tansy mientras sentía el calor de Baines contra su piel, la suavidad de su pelaje que le evocaba recuerdos de su niñez. No hay nada más que hacer. Este es el momento. Esto es lo que realmente significa conservación. No solo salvar a los animales, sino devolverles lo que les pertenece, su libertad, su hogar, su naturaleza. Baines, con su abrazo, le había dicho todo. Ella había sido parte de su vida, como el de la suya, pero ahora el momento era otro. Era un símbolo de la restauración de lo que se había perdido. Y a pesar de todo lo que había cambiado en ella, en él y en su entorno, la esencia de su vínculo seguía intacta. No había duda de que el tiempo había jugado su papel, pero no de la forma en que Tansy temía. No había desaparición de lo que había sido, solo una evolución hacia algo más profundo, más significativo. Mientras Baines la mantenía abrazada, Tansy observó a su alrededor. Un grupo de gorilas se encontraba no muy lejos, observándolos con atención.
Había algo increíblemente tranquilizador en la manera en que se movían, como su vida seguía su curso en la selva. Habían creado su propia estructura social, habían aprendido a sobrevivir y, al mismo tiempo, a mantener su autonomía. En sus ojos brillaba la sabiduría que solo el contacto cercano con la naturaleza y sus ciclos puede otorgar. Un gorila adulto, posiblemente el líder del grupo, les observaba de cerca, su postura firme pero relajada, reconociendo la presencia de los humanos pero sin dejar de mantener una distancia prudente. Los otros gorilas, más jóvenes y juguetones, se movían entre los árboles y arbustos, imitando los comportamientos de sus mayores. Algunos se acercaban, pero nunca demasiado cerca, como si respetaran los límites que existían entre su mundo y el de los humanos. En la selva, las reglas no son escritas, pero se sienten. Era evidente que Baines había regresado a su lugar. Este era su hogar, el hogar de todos los gorilas de su grupo. La selva les había acogido de nuevo, y allí estaban, viviendo su vida, como si la memoria del pasado no existiera más que en las miradas compartidas entre Tansy y Baines. Tansy, aunque abrazada por la emoción, no pudo evitar reflexionar sobre lo que realmente había significado todo ese reencuentro. Baines no la necesitaba más. La selva lo había llamado de vuelta, y él había respondido. En su abrazo había una profunda aceptación de este hecho, una gratitud por lo vivido, pero también una comprensión de que el ciclo de la vida había tomado su curso. En su lugar, Tansy entendió que lo importante no era simplemente haber encontrado a Baines, sino ser testigo del renacimiento de una conexión que, al final, nunca se rompió. Este reencuentro, lleno de simbolismo, se convirtió en la máxima expresión de lo que Tansy había aprendido a lo largo de los años. La vida salvaje, aunque dura y complicada, estaba llena de momentos de belleza y comprensión que no podían ser forzados. La conservación no se trataba solo de restaurar lo que había sido, sino de permitir que la vida siguiera su curso, respetando el equilibrio que existía entre todas las especies. Con ese entendimiento, Tansy sabía que su trabajo, y su vida, serían siempre una parte de esa naturaleza en la que una vez jugó como niña, una naturaleza que ahora, como adulta y conservacionista, debía proteger. La despedida final entre Tansy y Baines estuvo cargada de una emoción que ningún ser humano, ni animal, podía ocultar. En ese momento, no había palabras necesarias, solo el profundo entendimiento de que lo que había sido, lo que se había vivido, había quedado sellado para siempre en sus corazones. Tansy sabía que no había más que decir, que este momento era el cierre de un ciclo, pero al mismo tiempo, el inicio de algo nuevo. Baines, con una última mirada que contenía todo el cariño y el vínculo que habían compartido, comenzó a dar pasos hacia su grupo. La selva parecía haber respirado con él, como si el mismo entorno estuviera esperando su regreso. Sus poderosas piernas se movieron con seguridad, y su cuerpo, de una imponente serenidad, atravesó el claro en el que Tansy lo había encontrado. Sin volverse, Baines dio un último vistazo a la mujer que había sido su compañera durante tantos años. Y luego, se adentró nuevamente en la espesura de la selva, desapareciendo poco a poco, fundiéndose con el verde denso y el murmullo de la vida silvestre que los rodeaba. Tansy se quedó allí, en silencio, observando cómo Baines se alejaba. Había algo liberador en esa despedida, algo que le decía que él ya no la necesitaba, que él había regresado a su hogar, a la vida que le pertenecía. Y, aunque una parte de ella deseaba seguirlo, no podía ignorar el profundo sentido de satisfacción que sentía al ver a Baines tan en paz, tan conectado con su entorno natural. Con los ojos llenos de lágrimas, pero el corazón lleno de gratitud, Tansy se dijo a sí misma, «Lo hemos logrado, papá. La misión no ha terminado, pero hoy hemos dado un paso más». Esta despedida, aunque emotiva, marcaba un punto de inflexión en su vida. En ese abrazo con Baines y en el adiós final, Tansy entendió que el verdadero legado de su padre no se trataba solo de salvar a los animales, sino de restaurar el equilibrio entre las especies y su entorno, de devolver a la naturaleza lo que por derecho le pertenecía. Este fue un adiós lleno de aceptación, pero también de gratitud profunda por haber formado parte de algo mucho más grande que ella misma,
El impacto del reencuentro fue inmediato y global. Los videos y las imágenes del momento entre Tansy y Banks se difundieron rápidamente, tocando los corazones de miles de personas alrededor del mundo. Las redes sociales, los documentales y los medios de comunicación se hicieron eco de la historia de este reencuentro tan único y lleno de simbolismo. La emotividad de ese abrazo, que trascendió las barreras entre especies, envió un mensaje claro sobre la importancia de la conservación, sobre la necesidad de proteger no solo a los animales, sino también a los ecosistemas que les proporcionan un hogar. Las imágenes de Banks regresando a la selva y Tansy observando desde la distancia se convirtieron en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que los seres humanos pueden tener un impacto positivo en la vida de las especies salvajes, y que la naturaleza tiene la capacidad de sanar cuando se le da la oportunidad. Tansy, ahora más comprometida que nunca, se dedicó a difundir su mensaje. Las imágenes del reencuentro con Banks se convirtieron en un grito de esperanza y un recordatorio de que la preservación del medio ambiente no es solo un deber, sino una oportunidad para hacer una diferencia real en el mundo. En sus conferencias y charlas, Tansy compartía su experiencia con una nueva generación de conservacionistas, inspirando a jóvenes y adultos a involucrarse más en la protección de los ecosistemas y la vida salvaje. Con el legado de su padre como guía, Tansy se convirtió en una figura clave en la lucha por la conservación de la naturaleza. Pero lo que realmente la motivaba era la promesa silenciosa que le había hecho a Banks, y la comprensión de que la conexión entre los seres humanos y los animales no es algo que se deba tomar a la ligera. Había un lazo profundo y esencial, que, si se cuidaba adecuadamente, podía crear un puente hacia una coexistencia armónica. Tansy no solo había restaurado la vida de Banks en su hábitat natural, sino que había restaurado también la creencia de que el trabajo de conservación puede, de hecho, ser una historia de éxito. Y mientras miraba las imágenes del reencuentro, una sonrisa se dibujó en su rostro, sabiendo que su vida, su carrera, y todo lo que hacía, eran un testimonio de que aún hay esperanza para la naturaleza. La reflexión final de Tansy resonaba en sus pensamientos mientras caminaba hacia el horizonte. Lo que hemos creado hoy no es solo una historia de conservación, es una historia de conexión, de respeto. Y esa es la base de lo que podemos lograr, no solo salvar a los animales, sino aprender de ellos. La naturaleza no es nuestra enemiga, es nuestra aliada. Y juntos, podemos aprender a vivir en armonía con ella. Así, el trabajo de Tansy continuó. Pero siempre, al final del día, cuando se sentaba a contemplar la vasta selva que le había dado tanto, sabía que el verdadero legado no era el que ella creaba, sino el que continuaba con la ayuda de seres como Banks, que le recordaban, con cada paso que daba, lo esencial de la vida misma.